Buenas tardes para todos en casa. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy haciendo referencia a un paro que está transcurriendo, un paro de 24 horas por parte de, en todas las escuelas técnicas, ¿no? De UTU a nivel nacional estamos hablando. Es un paro producto de, bueno, un nuevo episodio de una agresión a un, más que docente, era un subdirector, en este caso concreto, en el departamento de Salto. Nos está acompañando. Ella es Mariana Piris, es secretaria general de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Bienvenida, lamento que sean estas circunstancias, pero bienvenida. Buenas tardes, gracias por el espacio. Nosotros también lamentamos que sean estas circunstancias y no con noticias más felices, pero bueno, entendemos que también es necesario poder estar en estos lugares trayendo las situaciones que estamos viviendo a nivel nacional, porque como tú bien decías... Esto pasó en Salto Esto puntualmente. pasó en Salto puntualmente el pasado viernes 30, Ahora, pero... fue en la calle, ¿no? No fue adentro del salón de clases. Es una situación que inicia en el centro educativo, Sí. que inicia en el salón, en el cual involucra a una profesora de aula con el trabajo en su grupo. ¿Querés contarnos después, cómo fue, repasar cómo fue el bueno, episodio? empieza en el salón de clase, en un grupo, con una situación conflictiva entre dos estudiantes, Sí. que se trata de solucionar por parte de la docente, y al no lograr solucionarlo en el ámbito interno del aula, acude a las figuras de acompañamiento del centro educativo que tenemos, que en este caso subdirección, ascripta y educadoras, Sí. y que tampoco logran solucionar la situación de violencia que se da con O sea, estos... estaba alterado el chico. Estaba alterado, Sí. la situación de conflicto que se da entre estos dos estudiantes, por lo que se define llamar a los responsables de este estudiante que estaba alterado, que es menor, y en el transcurso de que lo vienen a buscar, el director lo acompaña a verificar que realmente sea el padre, ¿no? Porque en esta circunstancia de que es un menor, certificar que es el adulto responsable que lo va a retirar del centro, y ahí es cuando se da esta situación de agresión física hacia el subdirector. Y en realidad nosotros lamentamos profundamente que se estén dando estas situaciones. Son realidades que nos entristecen. Mirá, y vos que sabés nos que la noticia preocupan. llegó diferente, un poco diferente según la diaria, porque en la diaria, porque es más complicado todavía, lo que consignan es que, bueno, buscan llamar a la madre, pero la madre no puede ir a buscar, buscan dar con el padre, no dicen si dan o no con el padre, dice, a todo esto el chico se va, se retira de la institución. Y el subdirector, preocupado, o sea, no dice la nota que lo acompaña afuera a ver si era el padre. Es como que Chiquilín en la rabieta o en lo que sea, en el episodio que estuviera transcurriendo de agresividad, se va. Y ahí muy bien el subdirector lo sigue, porque claro, es su responsabilidad. Si el Chiquilín se va de la institución, ¿no? No sé qué tanto cambia que estuviera el padre o no esperándolo. El punto es, creo que incluso, tal como lo dice la diaria, es hasta más responsable, incluso más jugado el subdirector, ¿no? En no dejar que se vaya solo y lo tenga que ir a buscar. Y ahí es donde el chiquilín... Y es cuando se da la agresión física por parte del estudiante al subdirector. Creo que los detalles de cómo se dio y las diferentes versiones creo que no hacen a la cosa, y creo que lo que es importante es colocar este nuevo hecho en la opinión pública, porque no es un hecho aislado, es un hecho que son hechos que vienen sucediendo en formas reiteradas, cada vez más frecuentes y a lo largo y ancho del país. No es una situación que sea exclusiva de una zona o de un departamento. Pero ¿qué tanto les ha pasado? Porque también por lo que las declaraciones que ustedes han dado a la prensa en general, pareciera realmente... No podemos seguir aceptando trabajadores lastimados, como que se diera mucho. Se ha dado en los últimos tiempos una escalada de situaciones de violencia, no solo en los centros educativos, sino también en los entornos educativos. Obviamente, sí, hemos tenido irrupciones en centros educativos de personas fuera, que no son del centro, armadas. Lo tuvimos en la escuela Citarrosa, en San José, en la Cruz de Carrasco acá, hace prácticamente un año. Hemos tenido otras situaciones de violencia. Hace una semana tuvimos una situación específicamente en Flor de Maroñas,
y hemos tenido en 33, hemos tenido en Maldonado otras situaciones de esta. O sea, son realidades que se están viviendo cada vez más frecuentes, que nos preocupan y que entendemos que necesitamos colocar esta realidad que tenemos en la opinión pública para sensibilizar y para poder también tener un marco de reflexión en torno a la situación en la que estamos desarrollando el sistema pedagógico, la educación en las escuelas técnicas a lo largo y ancho del país. Y ¿Pero vos pensás que es una cuestión de la escuela técnica? No, yo creo que en realidad hablo de las escuelas técnicas porque somos nosotros, el sindicato de la UTU, el que estamos hoy con esta medida de paro para visibilizar esta situación que estamos viviendo en nuestra realidad particular. Pero no es, no es algo que nos afecte únicamente a nosotros, es una cuestión de la sociedad que repercute en la convivencia de los centros educativos, porque los centros educativos están en un marco de un barrio en el cual suceden cosas. El centro educativo tiene por su lado, es un elemento, un integrante más de una sociedad con problemas de convivencia clarísimos, ¿no? Pero además está el problema de cuando los hechos ocurren adentro del instituto, cuando la mamá va y le pega a la maestra o al docente, o cuando un chiquilín le termina pegando a un subdirector. Que igual para mí no sé qué opinan ustedes, no es lo mismo afuera o adentro, ¿no? Son escenarios distintos. Sí es cierto que el tema hace rato que está sobre la mesa. Ustedes sacarán sus propias conclusiones de finalmente si la herramienta del paro termina siendo buena o mala con el objetivo de visibilizar el tema. Yo creo que tal vez sea la única para visibilizar el tema. Bueno, yo entiendo que las medidas que toman los sindicatos no tienen unanimidad en las personas, ¿no? No generan la misma receptividad o no todos pueden estar de acuerdo con la medida y eso va a suceder frente a esta situación y puede suceder frente a muchas otras situaciones con respecto a las resoluciones que toman los sindicatos. Ahora, lo que no podemos dudar es que hay unanimidades, entiendo yo, en la sociedad con la preocupación sobre este tema, que es lo que nos tiene que ocupar en esta oportunidad, ¿no? Y también lo que nos tiene que ocupar es, bueno, en el marco de esta realidad que estamos viviendo, ¿qué respuestas tenemos? ¿O qué respuestas podemos dar desde las instituciones, desde las autoridades y desde el conjunto de la sociedad para que esto no suceda? Porque lo que nosotros estamos tratando de reflexionar en el marco de esta jornada es cuáles son las herramientas que tenemos o cuáles son las respuestas que se están dando por parte de las autoridades también con esta situación que cada vez es más frecuente y que en realidad nosotros, asociado a esta instancia de reflexión que queremos también colocarlo en el marco de frente a estas situaciones de violencia, reforzar la convivencia, ¿no? Nosotros no queremos que se tomen en estos escenarios resoluciones punitivas con los adolescentes, con los estudiantes, con los entornos, porque entendemos que eso también lleva a agravar la situación en un marco de expulsar a estos estudiantes de los centros educativos, que a veces son los únicos lugares de convivencia que tienen, porque en el marco de que están en algunos lugares donde también hay una infraestructura en el barrio, o que los barrios carecen en realidad de otras infraestructuras donde se pueda convivir y donde se pueda trabajar el tema de los vínculos y el tema de la convivencia y la resolución de los conflictos en el marco de la convivencia de las personas, también nos interesa que quede claro cuál es nuestra postura con respecto a las soluciones, ¿no? Y nosotros no venimos con la verdad revelada, con qué hay que hacer, pero sí tenemos el acumulado de la experiencia y del conocimiento de trabajar cotidianamente con los adolescentes, con los jóvenes en los centros educativos y que eso es lo que queremos aportar. ¿Por qué entienden que el Estado se ausenta? Que forma parte de las reivindicaciones. A eso quería hacer un poco de hincapié. Nosotros en los centros educativos para la resolución de los conflictos siempre existen conflictos en un ámbito donde, en un centro educativo donde a veces nosotros tenemos la concepción de que los estudiantes van a un aula, el docente le da su conocimiento y ese estudiante sale del centro educativo y en realidad suceden muchas otras cosas. La vida ahí. Pasa. Pasa la vida, Claro, se socializa, comparten la instancia de la alimentación, del almuerzo. Entonces, esa convivencia genera conflictos, como cualquier otro colectivo humano.
El tema es cómo resolvemos esos conflictos, cómo los abordamos. Y ahí lo que nosotros entendemos es que hay una comunidad, hay un montón de figuras que acompañan a los procesos pedagógicos que hoy no están presentes en la medida que los necesitamos. Y estamos hablando de los porteros, estamos hablando de auxiliares de servicio, estamos hablando de fortalecer y de ampliar la presencia y la integración de los equipos multidisciplinarios para poder trabajar en esa resolución de conflictos y en esa convivencia, y también en la presencia de mayor cantidad de adscriptos de acuerdo al volumen, a la cantidad de estudiantes que tenemos en los diferentes centros. La ANEP ha sacado algunos protocolos de acción que brindan herramientas y que intentan ir hacia la resolución de los conflictos a través de los talleres, pero ahí nosotros como trabajadores organizados no participamos de esa propuesta, de esa elaboración. No fuimos consultados tampoco, si bien lo hemos llevado en varias instancias, la preocupación y la intención de poder aportar a las soluciones, no a una cogestión como a veces nos lo quieren poner, pero sí aportar este conocimiento acumulado que tenemos como trabajadores que estamos en los centros educativos, y no hemos tenido como mucho andamiaje en ese sentido. Y otra cosa que me gustaría puntualizar es que en estas resoluciones del CODICEN, donde brindan herramientas, hay que ver cuáles son los contextos en los que se aplican esas herramientas, porque si nosotros tenemos infraestructuras deficitarias, no tenemos los espacios adecuados para desarrollar esos procesos de socialización, ¿no? y de trabajar los vínculos, pero además tenemos a docentes sobrecargados en su tarea que a veces tienden a pensar que destinar horas de su horas de clase a la resolución de los conflictos y cómo nos vinculamos o se vinculan los adolescentes. Y pasando raya es complejo también llevarlo adelante. El acortamiento del presupuesto, ¿no? Y claramente hay un recorte presupuestal. Mariana, con todo respeto, si este paro es contra la reforma educativa, contra la administración y la decisión de la LUC de quién administra la educación, o si es porque hubo un acto de violencia contra un subdirector en la calle. Nosotros no estamos haciendo un paro en contra de nadie, estamos haciendo un paro a favor de la convivencia y de la seguridad de las personas que trabajan en los centros educativos y de los estudiantes y de sus familias, porque entendemos que nosotros no estamos... Mira que queda claro, yo tengo que preguntar también, ¿entendés? Porque cuando se llega a la línea final de el tema presupuesto, la falta de docencia, bueno, pero entonces, ¿qué están parando? ¿Por qué? Bueno, pero estas son las consecuencias. Si tú me permitís hacer una síntesis con respecto a esto. Sí, verdad, pero estás hablando desde que arrancamos. Tienen que preguntar también ellos. Después te prometo que la palabra la vas a tener vos siempre. Pepe. Sí, quisiera ir primero, después de escuchar atentamente a la invitada, un par de generalidades que tienen que ver con la dificultad para dirimir conflictos, con una cuestión de escasa tolerancia a la frustración y al manejo de la ira. Eso por un lado me parece que es algo que tiene que ver también con nuestros adolescentes. Entiendo que es parte de un protocolo también el disparar esto cuando existe un caso de agresión a un docente, a un profesor, a cualquiera de los integrantes de un centro educativo. Pero también, y esto me lo pregunto casi que con curiosidad periodística, ¿qué pasa si tenemos un chiquilín que está siendo sometido a un bullying extremo, que esa otra persona con la que tuvo problemas dentro de la clase puede haber sido de alguna manera su victimario y decide que ya no puedo aguantar más acá adentro, me voy, y en ese momento no estoy avalando la agresión para nada, de ninguna manera, pero no se puede dar ese tipo de cosas? ¿No es mejor de repente ver cómo se desarrollaron los hechos para después tomar una resolución? Bueno, sí, lo que pasa es que ahí hay diferentes dimensiones de las situaciones de violencia con las que nosotros venimos hablando. Una que tiene que ver con los estudiantes, los adolescentes y los jóvenes que claramente tienen una vinculación bastante conflictiva y que el bullying es uno de los elementos que vemos frecuentemente en cómo ellos se hostigan entre ellos y que tiene consecuencias gravísimas que nosotros también hemos expresado nuestra preocupación, que tiene que ver con los suicidios, que tienen que ver con lastimarse, autoflagelarse, con un montón de otros elementos que son tratados cotidianamente
porque no es que cuando surge estas situaciones no se atienden en los centros educativos. Con las herramientas poquísimas que se tienen, son elementos de atención cotidiano. Lo que pasa es que nosotros como sindicato tomamos esta medida cuando la agresión trasciende, excede tanto a lo pedagógico que se termina materializando en una agresión física a un trabajador. Las otras situaciones son desbordantes cotidianamente y, peores, y son entendidas cotidianamente. Sí. Lo del paro surge a raíz de esta situación. Ahí sí tienen capacidad de atención cuando la responsabilidad es de una institución y hay episodios de bullying, ¿hay cómo manejarlo? En realidad se manejan con las herramientas que se tienen, pero es cierto que faltan desde los equipos multidisciplinarios para abordarlo en el centro mismo, pero también la red de atención que tienen que existir a nivel de otros organismos del Estado, ¿no? Que tienen que ver con desde la atención de salud, desde la presencia de otros organismos. El primer escenario siempre es la institución. El primer escenario siempre es ese. Obvio. Pero las situaciones no se abordan únicamente adentro de los centros educativos. También está clarísimo, pero se por pueden trabajar realidad, de puertas abiertas y en clave interinstitucional. Para cuando le pegan a un docente, también habría que hacer movimientos y visibilizar que faltan psicólogos para los casos de bullying con consecuencias mucho más dramáticas, ¿no? Por suerte no han habido episodios más graves, ¿no? Con docentes, pero de verdad que los episodios de bullying tienen consecuencias muchísimo más dramáticas que un bofetazo, ¿no? Ponele. Diego. Sí, interesante repasar esto, porque también la UTU, sin estigmatizar, pero reconociendo la realidad, es la institución educativa que llega muchas veces a los sectores de mayor vulnerabilidad social. Entonces uno diría que más allá de lo pedagógico, de lo curricular, debería haber aristas del quehacer educativo para atender estas vulnerabilidades sociales en conjunción con otras instituciones, que ahí me parece que está la pregunta, ¿no? ¿Cuánto otras instituciones que se tienen que activar cuando pasan estas cosas se activan o la miran un poco de costado? Ese concepto de comunidad educativa que vos decías me parece clave. Y lo que te quería preguntar es, no me termina de quedar claro si estamos hablando de episodios aislados o si ustedes identifican que hay un proceso como de incremento de la violencia o, digamos, o de deterioro del clima de convivencia en los centros educativos. ¿Algo de eso está pasando? Sí, en realidad nosotros vemos que cada vez son más frecuentes las agresiones a los trabajadores y las situaciones de violencia de diferentes expresiones en los entornos educativos. ¿Y adentro también. Okay. Y eso tiene que ver claramente con, bueno, cómo no se denuncian, porque antes había más denuncias. Pero antes había más, hace unos años había más paros más seguidos por, ¿te acordás? Las madres o los padres que entraban y pegaban a los docentes. Tiene que denunciar porque hay responsabilidades penales incluso, ¿Y por qué o infraccionales, no sé por qué no los denuncian. Digo, a ver, yo tengo algunas puntualizaciones. Yo no soy partidaria de llenar los centros educativos de psicólogos. Entiendo que... pero para, una cosa es llenar, y otra cosa es que decir, a lo que voy es, no soy de la idea de que haya equipos para trabajar problemas de consumo problemático o de violencia en las instituciones. Entiendo que existe un FONASA donde los jóvenes que presentan dificultades tendrían que ser derivados a ese lugar. No podemos mezclar el lugar donde se enseña al lugar donde se trata. Primera cosa. Segunda cosa, entiendo que no quieran estigmatizar al adolescente que agredió al trabajador, pero personalmente me parece que un adolescente agreda a un adulto está mostrando una arista compleja de ese chico, porque lo está agrediendo, o sea, está rompiendo lo que es la cadena de la autoridad en primer lugar y en segundo lugar se supone que representa una suerte de jerarquía. Entonces, está mostrando una arista compleja donde está mostrando un desprecio a la autoridad. Bueno, capaz que es un chico en un episodio puntual de que pobre, que se superó a sí mismo. Pero por eso, no, el subdirector, es un subdirector. Ok, es parte del plantel docente, pero el subdirector resultó lesionado. Tiene hematomas de los golpes. Ok, pues fue una agresión contundente, digamos. Por eso y aunque no cambia tanto, ¿no? O sea, porque en definitiva lo que no puede seguir pasando es... Si es algo gravísimo, sí, pero a ver...
Yo entiendo, es triste el episodio igual, le haya quedado con más o con menos moretones. Pero los recursos que hay que activar para atender lo que puede ser un exceso de violencia, para anticipar, no sé si es el caso, pero capaz que este adolescente no evolucione en esas conductas, digamos, agresivas que le pueden traer problemas personales y legales en el futuro. También es una forma de protección. A eso iba. Yo creo que frente a este episodio la intervención es importante, pero no la intervención intrainstitución, sino externa. Digo, a ver, si tiene más de 13 años, hay una responsabilidad penal adolescente que tiene que ser dilucidada donde corresponde. Habrá que ver si esas lesiones que tuvo el subdirector llevan más o menos de 20 días de evolución, porque las consecuencias son distintas. Y si hay un tema o de consumo problemático o de un cuadro psicopatológico diferente, que se atienda en su mutualista de referencia. O sea, no se puede trasladar todo al centro educativo, porque si no estamos desdibujando los límites. Eso es lo que yo veo. Entiendo el paro desde el sentido de que no están dadas las garantías para los trabajadores, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es tratar de meter todo adentro del centro educativo, porque ese chico tiene referentes adultos que se supone que cuidan de él. Bueno, ¿dónde estaban los referentes adultos? ¿Qué hicieron frente a esto? ¿Asumieron la responsabilidad? ¿Es un adolescente que tiene una historia de ser problemático o no? A mí esas cosas realmente me preocupan. ¿O hasta dónde el Estado es responsable último siempre? ¿Ese es lo que estás preguntando? Y digo, se supone que si es un menor tiene referentes adultos. Pero si fuera este caso aislado, ameritan todas esas preguntas. Sí, claro. Pero por lo que estoy entendiendo, no. Ahora, lo raro es que no estamos viendo en las noticias las denuncias previas a las que tú haces referencia del aumento de casos de violencia. Bueno, yo no me puedo hacer cargo de porque no salen en las noticias. No, lo porque que no sí, se denuncian en la lo que sí es bien fácil, si se denuncian, hacen paro. Sí, y no hubo paros. Hemos denunciado en cada instancia, no siempre con el paro, pero sí últimamente hemos tenido instancias de paro. Hemos tenido una ocupación incluso el año pasado. Pero el año pasado, estamos hablando, hablas del aumento de casos. Aumento en los últimos años. En los últimos años, si miramos la frecuencia, cada vez es más frecuente, ¿no? Eso es lo que nosotros venimos diciendo y no necesitamos esperar a que sea una explosión donde estén sucediendo estas realidades continuamente en todos los lugares del país para denunciarlo y para preocuparnos y para ocuparnos y para exigir las respuestas y el abordaje que nosotros creemos que tiene que ser necesario. Nosotros tampoco decimos que tenemos que llenar los centros educativos de psicólogos, pero sí entendemos que existen figuras de acompañamiento que tienen que estar presentes y que hoy no están. No hay ningún, por ejemplo, en ese centro puntual, en esa escuela puntual técnica de Salto, ¿no hay ningún psicólogo? No, el psicólogo es regional, por lo que atiende en una misma semana varias escuelas, lo que no permite hacer el trabajo de abordaje institucional a esas. Entonces nosotros cuando hablamos de fortalecer y de ampliar la presencia de los equipos multidisciplinarios, no estamos diciendo que hay que llenar de psicólogos, tenemos que decir que tenemos que contar con equipos que puedan hacer un trabajo que tenga sentido, que tenga permanencia, que tenga continuidad. Que sea referencia para los chicos también, porque si no... Porque si pasa una vez por semana, no va a generar ninguna referencia. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos. Sí, dale, ya venimos.